Bueno, he quedado con Luis que tenemos que hacer magia con su coche. Ahora que ya tiene pantalla, ahora me contarás qué tal la pantalla, ¿eh, Luis? De momento, Y- perfecto. Vale, vale. Iremos y comemos un poquillo y nos vamos a instalar lo que tenemos que instalar en el Tesla. Y vamos a hablar un poquito de cómo va todo del mundo eléctrico y cosas que pasan, ¿eh? También. Que ahora cada vez que hablas con la gente, no, Luis, que hay gente que se quiere comprar un eléctrico y acaba comprándose un híbrido enchufado. Sí, es verdad. Es lamentable todavía que pasen estas cosas. Sí, sí, pero bueno, para eso hacemos estos vídeos, ¿no? Y es un alto porcentaje, porque no todo el mundo se mira la eficiencia del coche o la motorización. O... Más allá de eso, hay mucha gente que mira si le gusta por dentro, si está cómodo, si tiene más o menos botones. Y hay gente que se inclina más para comprarse el coche por si me gusta el coche por dentro que por si gasta más o menos, si es motor. Eso les da igual. Lo de gastar no. Yo, ahora que veo que no gasta, bueno, que no gasta, el consumo que tienen, yo creo que es una cosa que tendríamos que mirar todos siempre. O sea, el consumo y después la vitalidad. El primer día es muy bonito, todo, como más nave espacial, más chulo es. Pues después con el uso, como más botones, también somos problemas. Claro, Tienes que buscarlos. vale, sobre todo con los híbridos. Los híbridos, yo lo sigo diciendo, ya lo he dicho muchas veces en tus vídeos, pero es una muerte anunciada. Por mucho sofisticación que quieran hacer con los híbridos, al final son dos motores, dos problemas. No sé, no le veo yo el que. Luego los de combustión. El otro día, por cierto, me dijo un amigo que se había comprado un conocido suyo, uno de gasolina, y que en Madrid, con el tema de las bajas emisiones, Hostia, sí, ahora. lo había multado, pero un coche que hacía 2 meses que se lo había comprado de Ojo, gasolina y lo multan. Pero eso empieza ya en enero. Sí, sí. Y yo creo que lo más fuerte es que en Valls, que es una ciudad que debe tener 24.000 habitantes, también lo quiere implementar. Sí, sí. Y ahí de eléctricos somos 4. Claro, Y se van a echar a poner multas. ¿Qué va a hacer la gente? no lo sé. No sé qué va a hacer la gente, pero está claro que algo tendrán que hacer, no sé. Lo que no veo de recibo que vendan todavía coches de combustión, gasolina. Lo que no es normal es que Que te vendan un coche. tú compras un coche nuevo que tiene 2 meses, te vas a Madrid y te meten una multa porque ese coche contamina. Bueno, es como lo del tabaco. Claro. El tabaco mata, pero te lo sigo vendiendo. Sí, sí. Y la multa es que te mueres. Bueno, el tabaco lo están restringiendo ya hasta el punto de que conste que yo soy antitabaco, ¿eh? Yo no defiendo que... Prefiero que la gente no fume. No, pero digo que son incongruencias. El tabaco al final se van a tener que ir a fumar al medio del bosque o no sé dónde, porque ya lo prohíben en todos sitios. Los repudiados. Son los repudiados, totalmente. El bosque no, que se quema el bosque, Luis. Bueno, pues volviendo a lo de las bajas emisiones, que la gente se lo mire bien e investigue bien el coche que se compra, porque uno de gasolina al igual te ponen la etiqueta verde, si todo muy bien, tal, y luego resulta que no puedes entrar al centro Madrid, al centro Barcelona, o Eso es una putada. que eso es increíble. Claro, Pues que lo más fuerte, imagínate que vives en esa ciudad. Y te acabas de comprar el coche y el primer día que entras te meten una multa. y esto te lo tendrían que decir el mismo concesionario, te lo decir, ojo que este coche puedes entrar, no puedes entrar, ¿no? Bueno, entonces lo venderán. Porque, a ver, las ventas, por ejemplo, el Dacia Sandero, que es el más vendido, ese en teoría no sé si cumple, depende de qué día, no puedes entrar en El Dacia ya tiene eléctricos, ¿no? También. Sí, el Spring, pero es muy sencillo, Sí. Bueno, ¿y qué precio ronda es? ni idea. Creo que está a la altura del BYD, es el Surf, el pequeñito. Sí, el BYD. Creo que compite contra ese. El Dolphin Surf. Ese está muy bien, ¿eh? 11.700 Con ayudas incluidas. quitándole las ayudas. Pero es un coche, yo lo veo, el típico coche que hemos tenido siempre, el segundo coche que tienes en casa. Si no tienes que viajar con ese coche, es genial. Es un coche para ir al colegio, trabajar. Sí, que yo creo que ya está pensado para eso, un coche de ciudad. No sé qué, tiene una autonomía creo que de 300 y pico. No llega a 400. Que real debe ser, si real son 200 y pico, está sobra. Más. Pero real, digo real, ¿eh?
que si son 250 vas sobrado. Porque lo que pasa que ahora lo que me estoy encontrando, que ahora estoy haciendo, tengo 2 vídeos, uno que ya habrá salido, que es el de Jordi, que se fue a Valladolid con el coche. Y si el trayecto son 6 horas, tardó 9 y media. Jordi. Mira que es una persona que yo he flipado. Es una persona súper metódica, no sé qué. Pues salió pensando que cargaría en Zaragoza y en no sé dónde, y no miró nada. ¿Qué pasa? El primero no iba, el segundo no iba. No me digas. De servicio, los amigos que iban también riéndose de él, porque claro, él es defensor del eléctrico. Claro. Y yo, pero Jordi, tío, que yo cuando fui a Madrid y Bilbao, lo primero que hice es los 3 que sé que funcionan. Pero, o sea, hay aplicaciones, por lo que tengo entendido, por lo que me explica mi sobrino, el Adrià, que el Electromaps y todo eso, que te dicen, mira, aquí tienes tantos cargadores, se está usando 2. Este funciona, este no lo sé. Y aparte te lo dice. Claro. Eso es uno de los problemas de los que estoy contento con Tesla, porque te olvidas, como tiene su propia red y también te dice el punto que va, si hay 12 cargadores, los que están cargando, los que no, y siempre hay sitio. Y luego siempre funciona. O sea, es muy rara vez que te encuentres un... Eso es un qué, ¿eh? Es que es un qué, claro. Yo creo que es un pro para la marca el tener su propia infraestructura. Por eso es el más vendido al final. Porque si tú has podido probar todo y has probado Tesla, sabes que te desentiendes de muchas cosas. De muchas. Yo, de momento, ya te digo, todavía no he tirado de otros cargadores que no sean Tesla cuando viajo. Sí. Por aquí sí, utilizo el municipal y esto sí. Pero ya te digo, y estoy muy contento. Y el hecho de la infraestructura, que tenga su propia infraestructura de cargadores, es un plus. Es un crack. A nivel de negocios es un crack. Sí. Después a nivel político no me meto porque si no... A nivel político yo creo que han hecho bien. Algún asesor de Tesla le ha dicho, oye, déjate de hacer de político y dedícate a lo tuyo, que son los coches eléctricos y, bueno, y otras cosas, que no meterte en la política con cosas que... Ahora se ha centrado mucho con los robots, con el... Yo quiero una pasada. Quiero uno, tío. Pero eso ya no sé, cuando lo veo anunciado ya no sé si es IA que me está metiendo el... En teoría es verdad. No es verdad, no sé. Pero es una pasada el asistente de robot. Pero mira, ayer lo estaba hablando con el ChatGPT, bueno, hablando, preguntando al ChatGPT, claro, él parte de un coste de $30.000. Un trabajador, yo contratar a una persona que trabaja 8 horas, me coge la baja, hace el vago, hace todo, a mí me vale 24.000 euros en un año. Un robot, si me vale 30.000 euros, para faenas que a veces me hace gente que necesito, que son mecánicas, o sea, en un año tengo el robot pagado y el trabajador gratis. Lo que pasa es que al final, Isar, no deja de ser una máquina, ¿no? No sabemos todavía a día de hoy si ese robot, si tiene algún tipo de mantenimiento. Si es como los coches eléctricos, fenómeno. Pero no sabemos si tiene mantenimiento, si se estropeará mucho, si luego al final el coste de ese robot al año, ¿qué te va a suponer? Al principio yo creo que será que tendrá problemas. Yo creo. No, yo creo que no, yo no creo que se la jueguen. No sé qué marca era China, que ya tenían un robot que lo ponen en fábricas y los trabajos manuales ya lo hacen. Sí. Y hay vídeos y es brutal. Bueno, las fábricas de los coches es brutal, ¿eh? Cadenas y cadenas sin un humano que lo hacen todo. Y el otro día estaba viendo un vídeo que decía, tiene tantos X, no me acuerdo la cantidad de puntos de soldadura. Y luego tenían un robot, o sea, uno que soldaba el punto de soldadura y uno que verificaba la soldadura. Y aparte no se equivocan. No se equivocan, ¿no? El humano, si te has ido de fiesta la noche antes, se te colaban cosas. Porque yo he trabajado en la SEAT y alguna chapa, alguna soldadura, si no soldaba bien, tú lo que querías es acabar el día y plegar. Claro, el robot le da igual, eso no tiene... No sé, yo creo que eso traerá un antes y un después, ¿eh? No lo sé, no lo sé. El robot este asistente... Yo llegué a la conclusión que como más robots hayan, más barato será todo. Porque son tan eficientes, si funcionan, ¿eh? Imagínate para trabajos manuales, sí, hasta para servir una mesa. Pero yo los he visto, los vídeos que he visto, los movimientos todavía se ven como muy
robotizados, lógicamente, muy lentos, y con la gente que ahí está, que son gente ansia, ¿sabes? Que no pueden con el estrés, que quieren que las cosas se hagan rápido. Claro. Y todavía está lavando. Tiene un secreto, que el ansias, cuando se va a dormir, el robot sigue trabajando y por la mañana está todo hecho. ¿Tú sabes lo que es? Imagínate la mujer de la limpieza. Sí, sí. Yo no tengo porque limpio yo, pero Claro, tú estás durmiendo y él sigue no trabajando. has trabajado toda la noche, que va lento, no pasa nada. Es como una fábrica, tú tienes un trabajo 24 horas. Bueno, pero escúchame, Lisa, se tendrá que cargar el robot también, que ese será su descanso, cargarse. Luego, ¿qué batería tendrá? ¿Qué autonomía? No, estuvimos mirando y eran 4 horas y media de batería a full. O sea, 4 horas y media. trabajando a tope. Mira, yo la terraza, tío, de mi tienda, genial. Lo pongo ahí a servir mesas. Así que mejor que te esté en la cocina, ¿no? Bueno, donde sea. No sé, yo lo veo todavía un poco... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que cuando menos te des cuenta, irás a un sitio y te atenderá un robot. Bueno, atenderá, no sé, eso ya no sé tanto. Pero a ti ahora, estamos comiendo ahora, a ver, mola que te lo traigan. Bueno, ya hay robots de esos que vienen con la bandejita. Pues te imaginas uno que viene así y te deja el plato al sitio. Sí. No, claro. Claro. Los que hay ahora camareros, esos te traen la bandeja y la tienes que coger tú. No, pues imagínate que te lo trae porque ese camarero por la noche está limpiando platos. Sí. O está limpiando todo el restaurante. Es que es un... Yo lo veo genial eso. No lo sé, eso todavía yo creo que si nosotros que estamos con el coche eléctrico y todavía vemos que tiene mucho recorrido, muchas cosas que mejorar, el coche en un robot de estos asistentes todavía, no sé, para mí es una gran incertidumbre. Yo no me lo planteo ni tenerlo. Tú sí, Yo sí. tú sí de trabajador, pero Yo sí, mira, si valiera lo que dice que vale 25.000 euros, no sé dónde lo sacaré, pero si puedo, yo me lo cojo. Porque ¿qué pasa? Yo lo dejo un día en la nave, ahí, moviendo cajas. El otro día me lo bajo a la tienda. Que en la tienda es más complicado porque hay escaleras y cosas, pero... ¿Pero quién lo tiene? ¿Solo Tesla o hay más otras marcas? Tesla lo que ha hecho es uno más enfocado a casa. Pues que en China ya hay robots humanoides para fábricas. O sea, trabajos de clasificación, eso ya existen también. ¿Qué pasa? Que tú miras los números y te sale a cuenta. ¿Qué pasa? Que si tú coges una fábrica, por ejemplo, una de automoción, y quitas todo lo humano y lo pones robot, la inversión es de un año. O sea, lo que gastarías en sueldos es un año. Al siguiente año es gratis. Es gratis. Es mucho más barato. Amortizado. ¿Qué pasa? El coste, cuando haces producción, a mí me pasa con el vermut, al final el coste más gordo es el embotellaje. O sea, cuando ya haces algo manual, se te disparan todos los costes. Si tú te quitas esos costes, todo será más barato. Porque primero aguantarás el margen, porque es el único, pero cuando todos lo hagan, al final bajarán el precio. Pero tú no crees que luego Hacienda, sabiendo eso, actuará y dirá, bueno, usted tiene un robot humanoide que le produce tantos beneficios. Habrá la policía humanoide de robots, ¿no? Que vendrán a buscarte ahí trabajo, a ver si tienes uno. Algo se inventarán al final. Tema recaudatorio ya sabemos tú que... Pero bueno, no sé, es hablar por hablar. Pero bueno, vamos a volver a los coches, que nosotros es lo que nos gusta. Noticias nuevas que a la gente... A ver, tengo que decir que yo no soy nada, o sea, yo no soy un ingeniero. ¿No eres ingeniero de Tesla, tú? No, yo soy, ¿cómo era? Tesla Lover. Pero no. Quiero decir que yo de tecnicismo no entiendo, ¿vale? O sea, todo lo que habla es para el pueblo llano y quien quiera más información que recabe en internet, que hay muchísima. Entonces, la noticia buena que parece ser que ha salido últimamente, que los gurús de los eléctricos que podemos ver en las redes sociales van anunciando, es la investigación y el desarrollo de las baterías de sodio. Sí, por eso se habla mucho, es la batería sólida, ¿no? La del sodio. Sí. Eso está rum, pero... Una empresa que se llama, que es una de las mayores fabricantes de baterías de
de vehículos, que es CATL, que son los que están implementando esta nueva tecnología en las baterías, sí. Y están desarrollándolo. ¿Qué pasa? Se están encontrando con muchas trabas porque, o sea, lo están haciendo muy rápido, pero ¿qué pasa? Que, claro, tienen que tener en cuenta la carga, la velocidad de carga de las baterías, porque mucha gente que quiere, el usuario que quiere que cargue lo más rápido posible, ¿vale? Para ya compararnos a los de combustión, que mete la manguera y en pocos minutos ya lo tiene. Entonces, claro, esto lo tienen en cuenta. Luego hay que tener en cuenta la autonomía, que cargue rápido y que tenga mucha autonomía. Y luego que tenga la batería una durabilidad aceptable. Los ciclos de carga, que Los sean, ciclos de carga, bueno, correcto. como decía tu sobrino, que haga 800 kilómetros. Exacto, exacto. Perfecto. Y parece ser que con el sistema este de baterías de sodio lo están empezando a conseguir. Están empezando a conseguir e incluso dicen, por lo que he podido ver en vídeos, que son más resistentes a A la temperatura y las todo. temperaturas y a los efectos adversos climatológicos, a los altos grados, o sea, mucha calor, mucho frío. mucha calor. Y claro, esto es interesante, muy interesante. Bueno, es una evolución. También piensa que, por ejemplo, BYD ha hecho una fábrica de baterías de las que está haciendo ahora, la tiene que amortizar. Por mucho que tenga la tecnología, a nivel empresarial, tampoco no lo lanzarán todo a la vez. ¿Y qué van a hacer? Gradualmente van a ir metiendo la nueva tecnología, que yo creo que esta marcará un antes y un después. Que BYD, tengo entendido, otra noticia, que va a fabricar en España. Va a poner Pero hace muchos años que se dice que en España. Pero claro, supongo que cuando miran el tema fiscal, me voy a Portugal, porque... El tema fiscal, yo creo que somos de los más bajos de Europa, uno de los más bajos. ¿De qué? Para las empresas, las grandes empresas. La empresa somos el más alto de todos. ¿Sí? O sea, en comparativa de lo que nos dan y... Bueno, es que hoy me han cobrado los impuestos. Y somos el culo de... ya te digo yo que somos el culo de Europa para montar una empresa. Piensa que todo el nuevo talento que está apareciendo se va. Y no se va porque se va porque es que tú ganas 100, te quitan 50 y después te quitan el IVA. Bueno, está claro, a ver, está claro que ahora ya nos vamos a ir por otros derroteros, pero que el país, el sistema de bienestar lo mantienen los asalariados y los pequeños autónomos. Y el crédito que les dan a Europa. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, pues eso que... Pues las baterías de sodio, que la gente investigue, porque dicen que, claro, el tema de las baterías de sodio, que si se consigue y se logra esto de cargas más rápidas, una mayor autonomía, y encima se ve que pesarán bastante menos por la densidad las baterías, que claro, que se ve que además el costo es mucho menor que, por ejemplo, las baterías del FP. No, porque el litio es caro en sí. Claro. Y el sodio se ve que se debe encontrar en más grandes cantidades. No, el sodio es como la sal. Claro. El sodio es sal. Entonces, claro, es más abundante. Entonces se ve que se abarata un montón los costos. Y claro, si se abaratan mucho los costos, pues estábamos hablando de que habrá coches de utilitarios más asequibles para todo el mundo. Ya, pero es lo que te comentaba antes. Si ahora ya no te hablo de Europa, en China un coche eléctrico por 15.000 euros ya es un buen coche eléctrico. Aquí da igual el precio que llegue. Al final el coche eléctrico valdrá, con 6.000 euros tendrás un coche. 100.000 euros es muy poco. No, decían que el coche eléctrico era tan caro por culpa de la batería, que lo otro era muy barato. Lo más caro del coche eléctrico era la batería. Por cierto, el Tesla, ahora salió uno que cambió la batería, porque no sé cuántos kilómetros tenía, que la quiso cambiar, le cobraron 9.000 euros por cambiar la batería. Entonces, Un montón. recuerdo en principio, mano de obra, recuerdo que decían que te costaba 20-30.000 euros. Bueno, 30.000 no, pero a lo mejor 20.000 sí. Sí, que es lo que decían. El día que se te estropee vas a flipar, que lo dicen muchos. Sí. Pues ya se ha acabado. Eso se ha acabado.
yo lo que estoy pensando, o lo que pienso a veces con esto del cambio de batería, que yo creo que me moriré antes de que cambie la batería al coche, es que, claro, al final la batería, que es un elemento reemplazable, si salen nuevas, si salen nuevas tecnologías como esta de sodio, pueden hacer, si yo quito la batería LFP que tengo actualmente en el Tesla y poner una de sodio, ¿por qué no? Pueden adaptar una de otro material, porque O sea, al final es un espacio. claro, pueden adaptarla, es decir, incluso podrían ampliar la autonomía de mi coche. Claro. O sea, tú en el mismo espacio meterte una batería por dos y a mitad de precio de lo que valía antes. Porque es que no estamos reemplazando el motor eléctrico, estamos reemplazando la batería. La batería le puedo poner otra, simplemente tengo que adaptar los conectores Y ya está. Bueno, que la batería del voltaje exacto, el mismo que daba, y ya está. y eso Tesla te lo puede hacer. O sea, eso lo puedo decir. Creo que será un. Y si además son baterías que son de coste más económico, pues Tesla lo puede fabricar tranquilamente. O sea que todo esto va evolucionando muy rápido. De aquí. Espera. Yo los pies. Yo el secreto. Ahora cambia de... Vale. Si queréis con los tenedores, Vale, sí. estupendísimo. Gracias. Gracias a ti. Que aproveches. Gracias. Se lo acabo, ¿eh? Una buena pinta. Como el Phuket. ¿Eh? Un poquito. Sí, un poquito. Bueno, cuando acabe la hueva. Está bien el secreto, ¿no? La brasa. Tenemos que decir a la audiencia que Hemos venido un día que están haciendo amagos de apagón. Ah, sí, es verdad. Está a punto de irse la luz. Algo está pasando porque Yo creo que están hackeando por ahí han cosas. saltado todos los TPVs de España. Sí, pues algo está pasando, ¿eh? Digo yo, bueno, vamos a venir a un sitio que hacen brasa, que la brasa, si se va la luz, vamos a comer seguro. Una ensalada y un trozo de carne. No, pero bien. Un menú bien. Sí, sí. Pues eso, yo creo que cuando llegue este tipo de batería, pero es que tiene que cambiar tantas cosas, Luis, que yo. Pero la gente que se espere, que se informe, que no tenga prisa, el que tenga un coche de combustión que todavía puede ir tirando, porque estos de la batería de sodio están hablando de empezar a producir en Pero MG, masa en el 2026. finales del 2026. hay Y más. 2027 ya tenerlas en... MG, el 4 que sale, en teoría es de sodio ya. No lo sé. Ya lo miraré, pero. Míralo bien. Yo creo que todavía en producción en serie todavía no. Al final tú te vas a poner un. Yo cuando. Si se ponen a precio, duran mucho y todo, me pondré unas baterías en casa. Yo en casa no me. Yo en casa no me he puesto batería porque, como son LFPs y todo eso aún, en casa sí que hay mucho. Porque yo por la noche muevo mucho de luz. Entonces yo hice el cálculo de la vida de batería vale, y el kilovatio, o sea, mover ese kilovatio con las placas me valía unos 4 céntimos o algo así, no me valía. Si luego hacen las baterías para uso doméstico de estas de sodio, que son más económicas para todo el mundo, y te puedes poner una batería con mucha, al final igual dejamos de... Pepino de batería. Claro, dejamos de depender, el que tenga sitio, claro, dejamos de depender de la red doméstica, o sea, de la red de la calle. Vaya, ya lo harán para que no pase. Nosotros siempre Tan optimistas con el sistema, ¿eh? El sistema que no nos ayuda, va contra nuestra. Eso sí, hay que ser ecológico, ¿eh? Primero pero cuando lo eres te dicen que no. ¿Y los Teslas nuevos que han salido qué? Ah, sí, el Tesla barato. Bueno, ¿Pero realmente qué es? es el Tesla. ¿Menos batería? Han sacado el i. Es una batería de unos 70 kilovatios, más o menos, como la que puede tener el Model 3, el Standard Range. Sí. ¿Y qué pasa? Que han abaratado costes en el tema de, por ejemplo, han suprimido el techo solar. Han dejado, sí. Y es un techo, pues, como toda la vida, así.
De chapa. de chapa, bueno, con su tela para que no se vea nada. Luego también en la consola central, estamos hablando del i, ¿eh? Sí, sí. Es un nuevo i más económico. Y el precio está en los 39.940.000, ¿vale? Que es El equivalente. ¿Por aquí España o en Estados Unidos? yo creo que ya en Europa, ¿no? No lo sé, no lo sé. Hombre, un i a ese precio, Sí. tela, ¿eh? Claro, el tema está que el que se quiera un coche espacioso y no se quiera gastar mucho en el i normal, que valía por encima de los 45.000, creo que era. Sí, entre 45 y 50.000. Y lo quiera, vale, son 5.000 euros de diferencia. Y bueno, hay extras que le quitan hay una cosa que no me ha Después gustado. no puedes comprar. Hay una cosa, por ejemplo, Hay varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas que han hecho, han suprimido. ¿Tú has visto el maletero, el fraletero de la parte delantera que está todo totalmente recubierto del plástico? No se ve nada del fondo. pues, ahí han escatimado en los Los plásticos, que dicen a los expertos que eso repercutirá en el ruido del coche, del interior del coche, las vibraciones y tal. Y ahí han quitado plástico. Otra cosa que han hecho también, han quitado la consola central, han suprimido la consola central y han hecho Lo que hay debajo, entre los dos asientos. los ¿no? dos asientos. Eso es lo que es. Sí. Lo del techo, las ópticas de atrás también, las han hecho un poco más sencillas. Ya no tiene la luz esa. Ah, vale. No, es guapa, esa luz es guapa. Es guapa, sí. Y bueno, ahora han puesto llantas también más pequeñas, neumáticos, creo que los han. Es un coche comercial, para han un recortado. coche comercial para comerciales. O sea, es el típico coche que... No, y para familia, porque al final el espacio va a ser el mismo. Pero el que no se lo quiera gastar tanto dinero y quiera que sea el coche espacioso, Pues si lo piensas bien, esto que han quitado, estos plásticos y eso, el ahorro real debe ser nada y menos. Supongo que lo han hecho con la excusa de que como lleva menos... hombre, ahorro no hay menos, ¿no? Al final, Isar, cuando fabricas mucha cantidad, Pero el plástico es muy barato. no sé. Si lo han hecho, algunos números se han hecho por ahí que han visto, oye, si quitamos esto, quitamos lo otro. O a veces es como una excusa para tener un producto más barato sin desprestigiar al otro, pero siendo lo mismo. Yo creo que va por ahí la cosa. Carlos Kelly tiene los modelos desde el barato, el más barato va a ser eso, 39.990. Y el más caro me parece que se va a 60.000. 39, aparte de ayudas, No, aparte ayudas, correcto. está muy bien de precio, ¿eh? Aparte ayudas. Pues está bien de precio, ¿eh? Porque yo no me cogí el i, primera porque ahí en el campo aún no salía Juniper y por el precio, porque el precio era caro. Pero bueno, ese precio es otra historia ya, ¿eh? Lo que pasa del i es lo que te comentaba antes de la gente que le gusta, porque yo me he dado cuenta. Hay gente que, y hay más gente de lo que nos pensamos, ¿eh? Y yo creo que las marcas lo saben. Hay gente que le da igual la motorización que tenga, le da igual el consumo. Compra por el momento. No por el momento, sino compra por cuando se siente adentro, si le gusta lo que ve. Si tiene más botoncitos, si no, si es chulo, si el asiento, si tal. O sea, compra por lo que ve cuando él se sienta, porque va a ser lo que va a estar viendo cuando viaje, cuando se mueva. Hay gente que se mueve por eso, más de la que nos pensamos. Nosotros hablamos aquí de no, el consumo, la eficiencia, pero hay gente que se mueve por ese gusto. Y entonces, con esto te vengo a decir que, claro, Tesla es muy austero. Es decir, no austero, es minimalista. No, la palabra es minimalista. Si te gusta el minimalismo, te lo vas a comprar. Pero si no te gusta, yo sé de gente que me ha dicho, no me he comprado el Tesla porque no tenía botones. Esto es así. A ver, a alguno le falta, algún botón, bueno, al menos el intermitente, que ahora lo han puesto, ¿no? El intermitente. Bueno, los intermitentes, sí, en el nuevo sí que lo han puesto, sí. Bueno, también son opcionales con tus colaboradores de coches y no sé qué. Estos te lo pueden vender con Bluetooth, un intermitente Bluetooth que lo pegas al lado del volante y ya te hace de intermitente. Pero bueno, pero es un hecho que el día que vas a comprarlo, si es una palanquita, al menos por el intermitente. Pero no solo el intermitente, la gente mira más.
botones de la climatización. No sé, mira, Pues, ¿sabes cuándo se acabará esto? la gente cuando ve una pantalla sola, cuando se sube a los Tesla, les choca porque a lo mejor una persona de 40 años Que toda la vida. que se ha estado subiendo en coche de combustión, todo lleno de botones, de palanca, el radio cassette, el tal, tal. Cuando se sube a un Tesla choca. Dice, ¿esto qué pasa aquí? Es una lavadora. Claro, es una lavadora, solo ves ahí un pantallote. ¿Qué me estoy comprando? Un pantallote aquí y me están clavando aquí. Ellos no ven si el motor eléctrico que hay es el más eficiente del mercado, Bueno. el más desarrollado. El tal. Ellos ven, cuando se sientan, oye, es que no, aquí no hay botones, ¿esto qué es? Esto es un aburrimiento. ¿Tú sabes cómo que cambiará esto? Ahora que le ha metido la inteligencia artificial a suya, al Grok, a la que la gente empiece a probarlo, será imprescindible tener eso. Porque una cosa es los botones que tienen ahora, que yo el mío lo tiene, pero no lo uso. De, puedes abrir la ventana, no sé qué, le tienes que decir como si fuera un niño pequeño. Pero claro, el Grok, al ser una IA, tú le puedes enseñar a cómo quieres que de esto. Y tú se lo digas directamente, dirle, oye Juan, bájame la ventana o pon, no sé, pon el aire más fluido. Yo creo que con eso va a cambiar la gente ya. Tesla tiene un asistente de voz. Pero aún no es el. Pero ahora cuando con el Grok, ¿qué pasa? Que Oye, más. no, ya está hecho, ya está integrado el Grok en Tesla. Lo que pasa es que no sé si funciona aquí en España. Yo creo que no, ¿eh? Pero lo bueno de eso es que una cosa es un asistente de voz y lo otro es una IA. Lo que pasa es que en el Grok tú ya es como que cuando subes al coche ya empiezas a hablar con él directamente. Ya le puedes decir, hostia, sube el volumen o no sé qué. Pero te entiende mejor, porque los asistentes, El asistente. si no vocalizas bien, no se entera. No. Yo para que me ponga la radio le tengo que decir, radio, ya está. No ponme la cadena tal, porque si le digo ponme la cadena tal, no. Con la IA sí que podrás. Le podrás decir, oye, enciende la radio, ponme la rack o la La emisora, Cataluña Sí. Radio, la emisora. como la procesa todo lo que le dices, eso será un antes y un después. Yo solo uso abrir guantera, que es lo mejor, y radio, y ya me lo pones solo. Tengo que probar más, pero veo que es justito, el asistente es justito. El de Kia también, ¿eh? Pues nada, ahora no acabamos de comer y nos vamos a darle magia A darle magia al Tesla, que le gusta a la gente que te ve de Tesla, a ti, que Sí. tienes hater de Tesla. Con la que liaste. No, yo no, tú. Que te decía que no tenías ni idea. Pero bueno, eso es lo bueno, que como no sabemos, aprendemos. Lo tengo, lo valoro, pero tampoco soy Como que no lo usas tú. un Tesla maniático que no lo uso. El día a día se lo lleva mi mujer. Tú lo cogieras cada día seguro que probarías algo. No, cuando fines de semana y eso, que vamos a hacer cosas, entonces lo llevo yo. Pero el día a día lo lleva mi mujer, porque hace más kilómetros. El día a día es cuando lo toqueteas O más. sea, al final es lo que hablamos. Ella, si hace más kilómetros que yo, pues es lógico que ella se lo lleve. Para que salga más barato. Que saca más, hay que economizar. Claro. Pues nada, ya acabamos de comer y nos vamos a montar. Que esta charla saldrá después del montaje, creo. Sí. Bueno, ya os pongo el link para si queréis ver el montaje de la magia, ¿no? Y ponle el enlace para... El cuello, ¿qué tal? Ya. El cuello. El cuello bien. Pero tenemos que hablar, ¿eh? Porque mi sobrino, el pobre, tiene que ir al médico y tiene mucha tortícolis y hay que buscar algo. Le van a poner un collarín. Dice, Tito, me van a poner un collarín. Sí, Dice, habla con Elisar. Y digo, bueno, ya hablaré con él. Que me pase un vídeo, yo se lo paso a quien se lo tengo que pasar a ver si nos envían otra pantalla. Eso. ¿No? Claro. Vale. Bueno, pues nada, hasta luego. Luego.